está ahí. 다 예. 심전 탐제 팬토야 치도 땅에 아니 드린 걸 없잖아. 희변 남자한테 하고야. 어때 되지? 몸자야 또 심죽게 되고. 심전 탐제를 맨 팬토야 치도 드린 희변 남자한테 하고야 치도. 어때 되지? 좀 희해라 봐. Vamos, por ejemplo, dentro de esta oración tenemos esta idea y este concepto de todos los seres, de hablar de todos, absolutamente todos los seres, y particularmente cómo relacionamos a todos los seres como con nosotros que queremos beneficiarlos. 어때 되지? 다들 lokzeng 우시 통봉에 좀 그게 Pumpunga ani sorwa. 야야야. 네 개천부지가 차대 그래. Esto es muy importante. 다 속에 풍부 다 남아서냐는 가져를 미루 두피더라. 나세 따서다는 나요레스. 풍부가 개천부지고. Tenemos que recordar, como habíamos dicho, que nosotros estamos compuestos, somos una colección de 5 partes, de 5 agregados. Entonces empecemos por recordar que nosotros somos una colección de 5 cosas. 된대셔. 다 속에 풍부들 낼하리 견적강가 체력로 좀 갈라 간점 제. 속에 풍부 하고야디. 다 체력변 대신 망래 야래. 다 속에 풍부는 정보시나. Quizás el más fácil para nosotros es el primero, que es el agregado de la forma, porque ese lo podemos estudiar de varias formas. Particularmente lo podríamos estudiar desde la ciencia occidental. En la ciencia occidental, la verdad es que saben bastante bien acerca del mundo físico, del agregado de la forma. Entonces uno podría fácilmente con ellos estudiar. 다 희백고라. 다서 속에 고들라. pero 체력을 마시바 낭변 제시 가르쳐 그랬다. Digan que sí. 만다. 잡고 매봐. La- pero 속에 애점질라 낭변 제시 만다 가르쳐레스. 뒤집힌 거지 또. Entonces, sin embargo, nos surge una pregunta, y la pregunta es, aparte de esto, aparte de lo que los científicos saben también, y podemos estudiar con ellos, podemos hablar de partículas, átomos, etc., ¿qué otras cosas hay? ¿Qué es lo que está aparte de eso que está dentro del mundo físico? 빼나미 다 상래 까미 딜지 잡이나 백범네마 저게 장도 체력이 야고래 뒤 연답라 아니 남배야 단도 야 로그레스 야 마지는 지금 단도 도전되지 뒤 강내 용그레스 남배 되게 되래 Pongan como ejemplo mi dedo. En mi dedo fácilmente yo puedo ver que tiene sangre, que tiene carne, y yo podría, siguiendo las ideas científicas, yo podría seguir eso hacia atrás, ver eso de dónde viene, y probablemente los científicos me demostrarían cómo eso puede llegar hasta el Big Bang. 어때 Sin 다 부디시 뒤 강내 로그도 embargo, ahí ya comienza uno a hacerse preguntas donde el budismo sí va, es por ejemplo qué pasó antes del Big Bang, y también uno puede ver qué más hay ahí, aparte de eso. 다 들어봐 아 근데 저기 빼나 아보일로 파파 조 이거 누구를 봤다 이하 이거 스타 예점디 속디 ¿No? 미균의 땡겨 누구를 봐 Y realmente podríamos, por ejemplo, imaginarnos las partículas que están acá, de lo que esto está compuesto, y comenzar a ver de dónde viene, y pues vendrá el papá, y el papá vendrá del abuelo, y así sucesivamente. Y uno podría darse cuenta fácilmente cómo estos componentes vienen de mi familia. 다 티베타노 미중공 당보디 비우리 다 상래 나는 생각 비직거래 En la filosofía de Tíbet, nosotros creemos que venimos de los monos, y creo que los científicos dicen lo mismo. 어다 디야 당보대 하나요 다 하고 매 당보 빠바디 두리라 되네요 보백이 딱 가준을 봐 망치 녹주나 비우디 가네 중으로서는 대자 견자 현바직 누구
Sin embargo, la verdad yo no entiendo cómo funciona eso. De cómo es que nosotros venimos de los monos, yo realmente no entiendo muy bien. Entonces, si quieren saber sobre eso, de pronto le tienen que preguntar a alguien más. Y la persona probablemente sea un científico, ellos son los que saben de eso. Es muy importante recordar eso y es una cosa que debemos tener muy presente y es que los científicos en lo que tiene que ver con el mundo físico son los que saben. Ellos, sin embargo, si uno le pregunta a los científicos qué hay antes del Big Bang, ellos dirán que no saben aún. Ellos no dicen que no hay nada, pero no dicen que hay algo tampoco. Entonces, creo que es muy interesante la forma que ellos tienen de analizar, que ellos saben cuándo no pueden responder también. ¿Han estudiado física? ¿Ciencia física? No más. ¿Y entonces qué sucedió antes del Big Bang? Todo estaba concentrado en una partícula, sí. Otro Big Bang. Sí. Pero Ta los científicos Buddhist nalo kare here. la energía potencial se concentra. Pena Udima. Mondo Udima. Zambulung Tama. Meta jamne mer shagris. Zambulung La, Udima Tama. Hama, Ana nime tsirita mer shagris. Ale, Nime Ñamduro. Nime tsirita zambulung mer shagris. Entonces, ¿qué va a suceder después? Lo que va a suceder es que el mundo se va a calentar tanto y se va a unir al sol y todo eso va a desaparecer. Tiene migrare. Y va a llegar un momento donde hay solo oscuridad. Tiene odera. Dan zambulung jigden ki kam shagris. Y entonces vuelve a suceder como el mismo proceso, otra vez como una parte de luz, una parte de oscuridad y vuelve a pasar. Se expande y se Ale, contrae. Sí, parece que Sí, es, es una parece teoría. que es eso. Pena di sangre la. Sangre pena shandi eramla. Dentro de la sangre, por ejemplo, dentro de la sangre tenemos átomos. Sí. Tam Buddhist nang de dero. Kare la gare es nang tam Buddhist sans de dero. Kallar tangbo yomares. Sanje jamne de tangbo yomares. Tangbo dine chungor se de yomares. Udima yomares. Esto es un punto de unión entre los científicos y el budismo. Por ejemplo, cuando vemos el átomo de sangre o la partícula de sangre que tenemos acá, sí, la molécula, gracias. La molécula de sangre que tenemos acá, lo que dirían los científicos y lo que también diría el budismo es que esto tiene un anterior, sin embargo no hay principio y tampoco hay final. Es decir, no hay tiempo sin principio y no va a haber final de ese tiempo. Entonces, esa es como la visión que tiene el budismo. Eso es fácil, ¿cierto? No. Di pasa. Es difícil comprobarlo. Da tsuyo dene. Pena diga nga choa yore, mendi yore. Sin embargo, de hecho sí no es tan difícil comprobarlo, pero aquí además hay sensaciones. Sí. Ane de mangche de wata ninda zale le zale de wa yore en hiba sede. Y esas sensaciones tienen una relación con el cuerpo y tienen una relación con el cerebro, pero además hay otra cosa que es la conciencia. Ode. Da tsene giya yang sukje ma yimba chikpache. Da mo ode. Sí, igual. Ode che. Ya. Ya, ya, ya. Da no.
sugje maimba. Bedam meva cerebral tama buddhist sans chikbache. Entonces, digamos que hay muchas similitudes entre lo que tiene que ver con el mundo físico, sin embargo, lo que no tiene que ver con ese mundo, O di chikbale da. Sukiroa, Choa la so me se chikbache. toda esta parte física es muy semejante. Rebe, chungo. Es cierto que es semejante. Sí. Cerebral mancha tenza Europe pata sant kare hibala sugyor sange yusamare. Hiba sugre sange yusamare. Y ahora, sin embargo, por ejemplo, ¿qué dirán ellos acerca de la conciencia? ¿Lo de la conciencia es igual con la ciencia? Oh, te. La psicología trabaja. Sí. Corenzo, Sankantrikpa Iore y So, Sok di Shiva. sopta. Soptamare de Shiva. Sopta yo mari chikbache, ta chikbache, te pala. Entonces, sin embargo, igual, de eso no tiene que ver con el mundo físico, sino es de otra cosa, ¿verdad? Sí. Ta sangam rekpa sago lech. Sanse no le ta tarama ta gangen go jibo re ko cher kyangba mareba. Entonces, está por un lado la física y la ciencia desde lo físico, está, por ejemplo, lo que cree el budismo, y además estaría la psicología. ¿La psicología está dentro de la ciencia? Sí, es una Por eso ciencia. dice Sankan Rikpa, La filosofía. Sere por re, sere gres. Senrik Re. Y trabaja con la conciencia. Kaje ke meta la que sere na le go ji, suyo kumpi na le go ji ta kon na mara. Yo creería que es como mitad y mitad. Que la mitad de la psicología está dentro de la ciencia y la otra mitad no. Ta jun se saga ro ga jana, Pero kanshi. sí es una ciencia. O dire. Ciencia del psiquis de la mente. O dire. Ta di khari na mena ti indu. Ta thongma yong sa ta la ta nyok da yo. Buddhist sanse ta yo Europe sanse che na. Ena thongma yong sa ti. Ta hiba. Hiba thongmo ngal khande chen yong re se. Ta ngal khande chen yong re se te la. Ta dile nyok da yo ba. Ahora bien, entonces tenemos esta pregunta de dónde venimos. Y ahí ya comienza a haber un poco más de disímiles al respecto, ¿no? ¿Qué piensa, por ejemplo, la ciencia occidental, la ciencia europea, y qué podemos pensar nosotros desde el budismo? 다 내가 대답 때 로베 세력변 되게 야당시나 니네식 라기도 당가 보바도 년기 요래 장기요 됐어 어디 장도 또 가를 라긴도 없으나 De hecho, actualmente nosotros, digamos, los tibetanos, estamos intentando leer estos libros de ciencia occidental como para entender cuál es como la visión de ellos. 자 primero 파tar 마다르디 에점 레기르바 갈래 남보 아만 다 파바다 밤에 쿠라데 렙 Entonces, lo primero que aparentemente sucede es que hay una unión entre el hombre y entre el hombre y la mujer, entre el padre y la madre, y eso hace que nosotros tengamos esta forma. 다 디네 갈리 둔다 가제시나 히네 추아 추게야 디 녀랭규 Y 녀랭규스는 제규로 봐 제규인디 다 밤에 두텐레 갈리 야야 차온 히네 추아 추게야 아니 추아 되네 기바 entonces, al unirse estos dos, de alguna manera, de manera lenta, de manera muy lenta, esta unión comienza a generar la forma que tenemos nosotros. 다 디네 냠도 내가 시도 다 냠도 요래 그런 말을 봐자 말에 냠자 냠도 내가 제 Y es decir, se necesitan ambos, ¿no? Es decir, necesitamos que haya un trabajo conjunto de ambos, de la unión del hombre y la mujer. Un aporte. 다 우디마 아니 소아마마 냠도 파파 자차 레자 에점남 판주 디네 에점 두루가 제거는 메타잖아 디네 사르바 라르바다 디네 제 탈주시도 있어 Entonces, cuando por fin se unen y ya se convierten en una unidad, entonces, después de ese momento es que comienza a crearse el cuerpo y pues somos como somos. 디네 시르베 ¿Es algo así? Sí. 어 디네 데시죠 다 디네 데시잖아 다 부디스 산세 디 용거 말해 밤에 쿠트안 두비가랑 히바 셴바네 용거도 슬람 디나 바다르 마다르 나데 춘두르와 아 밤에 쿠트안 Pame Kuta, 메상제
Ale, la, Tina ñamdo dedu, ana namhi de zuyores. Lazo. Hay una variación cuando lo decimos desde el punto de vista budista y es esta. En efecto, entonces está la unión del hombre y la mujer y este cuerpo se comienza a formar en el vientre de la mamá. Sin embargo, además de eso, la conciencia también entra a ser parte de la formación. Oya, 다들 유럽 줌제시오라 줌제면은 뱅거마라. 다 줌제 칸테시는 딘제시 자그레스나. 다 지당 부디스는 줌제 빼망고 요래. 네 줌제 숨 죽고요. 내 자르 데레. La razón de pensarlo así es algo que tenemos que reflexionar y analizar. Siempre lo que tenemos que hacer es preguntarnos cuál es la causa, cuál es la razón de las cosas. Ese es nuestro trabajo. Entonces nuestro trabajo es preguntarnos cuál es la causa, porque si no conocemos la causa no vamos a poder entenderlo. La verdad es que dentro del budismo, ¿por qué pensamos así? Hay muchas razones. En este caso vamos a hablar de 3. 다 줌제 당보디 닌 corazón leva hitsanaya hibelega tanta dos. La primera razón para hablar de esto es que existe la siguiente situación. Y es que si no funciona el cerebro y no funciona el corazón en alguien, aún así el cuerpo sigue funcionando. 다들 줌제 칸데시 누구요 와서. ¿Y cuál puede ser la razón de que eso suceda? 미히자나리 사모 요레스 라베 줌제 칸데시는 히에기 요레스. Que haya algún tipo de funcionamiento en el cuerpo cuando la persona no está funcionando parte de su cuerpo. ¿Cuál será la razón? Una talenta, una monje. Lo nicha meditación. Lo nitia. 200 meditación, una monje. La- Muria meditación. Existe la historia de este monje. Cuando él muere, estaba en estado de meditación. 어디? 다디 카르레스는 티베디나라. 다 녀랑 통유디. 오기요 말에 레바요 말에 ene 닝기 기교 요마. 니가 히차레. 다 암지에서 yap사레 히차레스. Entonces, esto que les voy a contar, yo lo vi y esto fue lo que sucedió. Estaba el monje en meditación. Él no estaba generando ningún tipo de líquidos ni de excreciones de su cuerpo. Sí, no le salía sangre por la nariz, ¿no? Sin embargo, los médicos lo declararon muerto porque no tenía función cardiovascular. 어디? 간다 되어서 미현다 저기요 말에. 튜데 녀디. 디 녀보요. 미현다는 배착보. Vale. 히차는 가데는 배착보. 튜데는 배 녀보. Con eso, trapo. 말에 말해, 말 tranquila. Lazo. 망제 히차도 배착보요 봐. Ale, Jacos. Cuando uno ve un cadáver, generalmente se pone muy duro, ¿verdad? Se pone rígido, gracias. Rígido, rígido. Este no, este estaba completamente en posición tranquila ene cara muy bonito. y tenía una cara agradable ene blanco de seco tiene mare. Peñin jebuto. y estaba, se veía confortable. Por ejemplo, no se veía seco, no se veía seca su cara, ni nada de esto. ene de poquito color, calor. ene 원래요 말에. 정말요 말에 망세 루루가 로메나. No olía mal y su cuerpo estaba tibio. 근데 암지 따야디 주구니 휴티가 내가 지기요. 따디. Entonces, por ejemplo, si se les ponía un termómetro, el termómetro marcaba una temperatura normal. 다 암지인데 따야도 레벨 내가 지금. 이 히자리요. Sin embargo, les pusieron un encefalógrafo y no funcionaba. No tenía Actividad cerebral. actividad cerebral. Actividad cerebral. 디야 줌센 충충 찍리. 줌센 찍리. 디미 강가를 용거 말이. Entonces, eso tiene que tener una razón, así sea pequeña. 어디를 디세르베 얌센 우중라 버려. Las- 엄마 매바 등산 얌 사버려서. ah, 세르베 멘테 따고 디소체. la que di 요 말이라고 뭐 요리 얌 사버려. 엄마 요 말했어. Entonces, la razón que podrían dar ellos en ese momento era que como antes estaba caliente, pues es decir, aún se está enfriando, entonces por eso era el calor. 어째. 딱 줌센이 바테 세군도 레스폰 카르레스나. Sin embargo, una segunda posible razón sería 대체로 대체로.
Tampo digo. Estamos dentro de eso. Yes. Mm. El segundo. Entonces, esa sería como la primera cosa, ¿no? La que acabamos de decir, que hay una función en el cuerpo mientras el cerebro vascular no funcione. La segunda sería que recordamos nuestras experiencias pasadas. 어따티 부디시 나나 반덴추지 착바 담마키티다 리바 빼고라 오랑게 디견야 라버다. Respecto a esto, hay un erudito budista que lo dijo muy bien, Dharmakirti. 빼나 헤밀로 부충충 갑라. Por ejemplo, cuando somos pequeños, cuando somos jóvenes, niños, 다 다와칙세. 니만 니슈세 신사베 부지나. 안고 가보 마주나. 오랑 가보 메나. No gusta, No. porabo. Mamá. Dile chiquitos. por ejemplo, tenemos este bebé, un bebé, y él tiene cosas que le gustan, entonces, y cosas que no le gustan. Entonces, cuando no le gusta, por ejemplo, él como que hace señas y le demuestra a la mamá que no le gusta algo. No le gusta, 아니 más llora. Si no le gusta, llora. Gusta, no llora. Y si le gusta, no llora. 뒤에서 강가 파미 라비아요 말이스. Y en ese momento él no puede hablar, él solo lo demuestra. 어디 그런 냠뇽지도 스탄 부디스 티 냠뇽 누구래? 냠뇽. Nosotros en el budismo llamamos eso experiencia. 딴 냠뇽데 간에 중으레스. Y esa experiencia, ¿de dónde viene? No gusta llora porque ti 간에 전에 연구레스. De eso de que hay una cosa que no me gusta y entonces lloro, esa experiencia de llorar cuando no me gusta, ¿de dónde viene? 테네야 쳔바스도 가히에 내주 사샤된 런 연구요 말. 아, 빼 냠뇽. 메카히에 빼 토군도 가보. 가히로 가보 메. eso 냠뇽지도 와. Esas experiencias tendrían que venir de la memoria. Uno conoce este objeto que me gusta o no me gusta. Y entonces esa memoria de dónde viene. 춤도 된다 유베. No. 춤도 된다 냠뇽 유베. ¿Han visto eso? ¿Han tenido esa experiencia? 어디 냠뇽디 베난조 티베티 푸이 인디아. 아나디 티베티 네팔 세카 오나 montaña. 아, 저 핸드 답변 hiu 젬베서 냠뇽 유베서. 어딘데 젬송아. Por ejemplo, a mí me pasó algo que cuando yo estaba yendo de Tíbet a India, pasé por Nepal, pasé por esta montaña donde había muchísima gente y por alguna razón yo la recordé. Yo sabía esta montaña y no sé por qué. 근데 디 냠뇽디 간제체는 연구를 해서 다 티베티 부디스트 사이언스나 디 그런 냠뇽이 다 경험만 켈레 하고요. 나면 냠뇽을 단다 연구를 했어. Entonces, estas experiencias que uno tiene, que tienen una relación con la memoria, ¿de dónde vendrían? Dentro del budismo la respuesta es realmente simple y lo que nosotros decimos es pues de experiencias pasadas. Una experiencia viene de una experiencia pasada. Entonces esas experiencias pueden ser de esta vida o de una anterior. Una bibi dalamsala dihi pesa. Te pesa. Pe dihi ya no pe hago ya de que la ya mucho. Hay un maestro muy bueno que vive en Dharmashala y que se llama Geshe Pelsan, Thupten Pelsan. Ah, sí. Se llama Thupten Pelsan y él habla muy bonito, él habla de una manera muy buena. Ana hindu maisotor. Ta hindu tur manje yawama kelen marba. Unjo sobre la brava. Entonces él estaba en esta conversación con un maestro hinduista. Ana karre mi kaje yawama tengidu was pu. Anti kenan de kar jagas tewa tang misa. Su Dihi tu den pesan gi hindu maisotor de la pegunda. lazo. Una niña niños tan mangu nezu tengido. Te le de kar jagas. Lazo. Entonces él hizo esta misma pregunta, ¿no? Este Keshe le hizo la pregunta al maestro hinduista, estos niños que tienen experiencias y recuerdan cosas, ¿cómo es que las recuerdan? ¿Cómo es que ya han tenido esta experiencia? Teta du was ta kunjo khati du joro du hago be. Tane pe me hyunda bo na kunjo che dugja joro timin kar angma mare karre Atma, Debe,
Ladra, o manepe. Du. Du. Du 저는 그래. In alma. 알마르베 어디 신랍제는 그 아마 전주 군조는 갖고 자야지도 그때 전주 그랬어. Claro. Entonces la respuesta de él fue, viene de Dios. En el sentido de que Dios bendijo, perdón la palabra, Dios creó esta alma, y esta alma entonces, como viene de Dios, llegó a la persona, y ahí venían estas experiencias y estas memorias. 근데는 나 처음부터 대단 좀 전에 고차면도 아니 두이도 누가 쳐와. 두이 저가만 전주고 요나. 아니 군조 그 마템바 마ዞ나 딱 군조를 누가 쳐야 대단 처음부터. Esa respuesta será satisfactoria en este sentido, sobre todo, porque si entonces esto viene de Dios, quiere decir que las personas que tienen cierto poder, sea bueno o sea malo, también viene de Dios. O sea que Dios puso estas personas buenas y malas. 어디래. 양들아 디베디 치스 주요래 디베디래. Hacemos una broma al respecto. 딱 디베디 오리인데 샤쇼가 람마죠 군전 자이시고 뺏겨라 전부를 람마. Hay un lama muy conocido, Minkare. 군전 자이시고 네 Y de hecho tocayo mío, ¿con quién? 자이시바. La- 잠배야. eh, 군전 만주시리. ¿Con quién? Manjushri. 자양라 그러봐. 음. 디 공부전에 다 내가 랭갱이 양시 체베인서 부지 게다가 다 부지 체버봐. No. 아 그런 자라 가리 나대 하고 그래. 저왕아네 자라 가리 나 군전 자연 체베. No. 양시디 No. 데레 라본다고 하고 알았다 부리 딱 제시. Cuando hay un tulku, un renacimiento de un maestro, entonces ellos tienen que escoger diferentes cosas, ¿no? Ellos tienen que decir esto es mío, esto es tal cosa, esto no es, esto es... 다 디디 빼 그런 게 내가 지금 빼가고 좀 내라면 양시 문에를 해 빼고 도스인데 딱다 하고 그도 문에를 해야스. Entonces que estaban reconociendo a un tulco y claro, este niño tuvo 100% de eficacia en la prueba. Él dijo, esto es mío, esto es tal cosa, no cometió ningún error. 아니 빼가고 좀 내가 기록돼. Y entonces, claro, él sintió que estaba haciendo muy bien su trabajo. 다 되네 로카제질라 디베디 ABCD 가갈라 그러봐. Y pues este niño, pues después tiene que aprender el abecedario, tiene que aprender a hablar y el idioma. 아니 가서 딱 빼깔려서 남자 생기요 말. Y a este niño le costó mucho aprender el tibetano, aprender el idioma. Y entonces pues siempre le generaba como mal genio no poderlo aprender fácilmente. 딱 뺏어야지. 빼둑자 제야지. Y entonces él decía que eso estaba muy mal. 아니 두샤 샤르도 내라마. 잘라간다 하고 그도스. Y entonces... Dushak. 두샤. Entonces, es decir, él tenía apego por esta idea de que como él había escogido bien las cosas. 고사도도. 연된 간가 제사야지. 네. 다 빼셔야다 이게다 간가 제사를 봐. 전기 매주 다 뺏겨고 샤야지. 연된 간가 제사야지. Entonces, por ejemplo, ese tenía como estos dos hábitos, ¿no? Por un lado sí sabía unas cosas, pero por otro tenía, por ejemplo, este mal genio y no podía acercarse al idioma. 와 된다 제단 갖다 빼는 겨왕하면 내주 tenke 그냥 북하셔 용기요. Y en quedarse un problema. 겨왕아마 tenke niño teste tenga 용기요. Entonces, esto le pasa a algunos niños realmente, o sea, ellos algunos tienen unas tendencias, otros otras. 나 tenke 매. Yo, por ejemplo, no me acuerdo de nada. 주다 tenke. 어데 된다지. 제자만서 어데 된다지 제단게 냠뇽디 백개 전부 찍어 하려면 무디시 나오는 거서 겨왕아마 열었다 용매 요말. 냠뇽도 우스타 tinja 드롭쇼 냠뇽. Lo más importante que recordemos es este concepto que tiene el budismo, que dentro del budismo es muy importante, y es la experiencia. Es decir, nosotros hablamos de causas en torno a esa experiencia, o sea, esa experiencia tiene que venir de algún lado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que yo tenga esa experiencia y hábitos y actúe como actúe? 어때? segundo responde 좀 되니. Entonces, la segunda razón. 다 우디마 너다 셈라 좀 만다레 스타디 개잡고 찍지요. Y este también es muy importante, la tercera. La tercera es que el cuerpo y la mente
tienen causas distintas. 다 당긴 게 마음도 당긴 게 백밤 예점 요야 되라 성당고. Entonces, lo primero respecto al cuerpo, podemos pensar eso, ¿no? Desde el Big Bang hacia acá, cómo se conformaron los cuerpos. Pero 마소가이나 마소가 제바메죠. 마소가 만자나 제기 말바. Entonces, lo podemos ver, ¿no? Y si tomamos como ejemplo una mazorca, cuando tenemos una mazorca, ¿de dónde viene esa mazorca? Probablemente de otra mazorca, y viene de otra mazorca, y así sucesivamente, y sabemos que no viene de una manzana. 같이는 마사가 제 만조 디카사 Mazorca. 마소가 제기 요마. Manzana negra, ¿va? 만자나게 알포 마소가 제기 면도 가르친 제기 요 말에 와서나 ¿Cuál es la razón por la cual una mazorca no viene de una manzana? ¿Por qué? Ya chunzo gelade. ¿Cuál es la razón? Código genético de la semilla. Por las causas, porque la manzana, la mazorca necesita una semilla y no una semilla de manzana. ¿sí? Ah, esa no se dice. Mazorca ina, mazorca sabon kore. 아, Setsan kuchu ina, kuchu sabon. 사본데 거래. 애점도 두고라. 탐마 두대 애점데. 애점만 동나. 계속 기분이 현바시 제기로 봐. Porque justamente viene de esa, voy a traducir átomo como esencia, viene de esa esencia, o sea, la mazorca viene de mazorca, la manzana viene de manzana. 대야 보냐네. 다네 수복하네요. Entonces, en ese mismo sentido, el cuerpo de dónde viene? 따빠빠 마마래. Semillas de cuerpo. De papá y mamá. 안다 상래 따다 마디야나. Y por ejemplo, si un hijo no tiene la sangre que debería tener, 안에 펠레아래. entonces va a haber pelea. 안동에는 가가지기로 봤다. Probablemente se van a separar y demás. 대항에 이휴는 가고 장메다다. 아주 베나자모인다. 지스. Por ejemplo, la siguiente broma. 준서 아마이나 부구디 빠베 상래 많아. Por ejemplo, si tiene la sangre de la mamá, pero no del papá. 아니 구조 부리스. 저랑 부구 말을 구조 부리 상래요. 말해서 구조래. Entonces lo que pueden decir es muy fácil. Digan que viene de Dios, del Espíritu Santo. 아니 저는 구조 부구 말이라. 난 그래서. Y pues es decir, si ya pasó una vez, pues ¿por qué no puede volver a pasar? 자상 다 뒤지스. 다 파샤슈. 다 부디스 산스는 뒤 직박 구긴도 빠베 상래 부구나. 빠 야나 아마. 아니 벨로에나다 같이 트라시브 메나 빠 케면도 볼라 트라시브 요나 야 디상래 용구 유서가. Es decir, nosotros creemos algo muy semejante y es que en efecto, por ejemplo, la sangre y el cuerpo del niño viene de sus padres, si tiene que ser coherente eso, y igual por ejemplo la forma del pelo, el color del pelo, y si no es coherente por ejemplo con los padres, generalmente con el abuelo, ese tipo de cosas. 어디 그 제규책 딱다 연구를 딱 년래 규라 특별 계정 부지 그래 부디시나 유세 특별 계정 버리서 어디로 와 Nosotros en el budismo siempre tenemos como muy importante pensar en las causas y en de dónde vienen las cosas. Entonces, claro, incluso en estas cosas nosotros lo estamos pensando, ¿no? Que sabemos que este cuerpo viene de su familia, de su genética. 왔다 루디 파만에 해요 Entonces, el cuerpo viene de los padres. 다 샘데 파만에 용기 면도 다 체레베데 유럽에 체레베 이나 파메 에람네 다 히바지게 요르바 리 말이스 다 티네 마트 Entonces, de pronto, los científicos nos dirían que esto viene de los padres. Y habría que hacer una distinción ahí, que es la que hacemos nosotros. Y es, el cuerpo viene de los padres, sin embargo, la mente no viene de los padres. 가르세는 고 냠뇨 따디야 렘나야 고용서르바 Si viniese de ellos, 아나 바바제 잉리시 방리시 다 티베타노 강가 생기요나 부구텔라 딘데시 렘나 자모고 왔다 딱다 랩투 그러바 sería bastante bueno que fuese así, porque entonces si el padre ya sabe inglés, español y tibetano, el niño lo sabría. 얘는 뭐 베디 예좀더 말렸나 야 독자지 그래서는 아말은 얘기면 그러바
Sin embargo, habría un pensamiento que sería malo, y es que entonces el niño que obtuvo esto de su padre, hombre, comenzaría a tener sentimientos por su madre. Sí. 괜찮다 맞아요. Y sería un poco extraño, ¿verdad? 똑같이 올라면 네 중에 용기 말았다. 중을 나게 말았다. Eso simplemente prueba de que la razón de la causa de la mente de este niño no es su padre. Sensaciones, emociones. 챙기도 가지고. 근데 챙기면도 네 아마랑 내 집에 좀 챙기. Por ejemplo, yo no recuerdo haber pensado que mi mamá era mi esposa. No, 네 맘. 어디네? 제장 딱고 현바지 망고 챙기도다. 사실 지금 전용배선에 야 로중 하나 같이 내라고 현바. 하나 사실 그 차월을 가본가? ¿Y en qué? 잡아채야 뺏 가보. 잡아라 가보. Entonces, por ejemplo, es decir, también hay cosas que uno aprende, por supuesto. Si uno ha ido a un lugar, uno tiene la experiencia de ir a ese lugar, pero hay cosas que a uno le gustan que de pronto no saben de dónde vienen, por ejemplo, querer ser monje. 어때? 어때? 감다 뺏 가가 인자 다 현바정의 용기를 윤라면도 파마당 히베 유카가래 년len 유카가래 야스. 어때? 자. En resumen, y lo importante por recordar es entonces que tenemos dos causas distintas. Por un lado viene el cuerpo y ahí tenemos una causa, pero la mente viene de otro lado. 어디? 빼나? 햄벨로 단디 미 컴퓨터 도. Ejemplo, mi computador. 어디? 컴퓨터에 가네래. 소자네 연구 여러 거다. ¿De dónde viene mi computador? Viene de una fábrica. 미 쿠포 파브리카 파파 마마를 받고. Igual que yo, mi cuerpo viene de una fábrica que se llama papá y mamá. 이 이퀄체. 다 제기요래. 가르스나? 자자. 인터넷. 인터넷이 소자네 연구 말봐. Ahora bien, el internet que tiene mi computador, ¿de dónde viene? ¿Viene de la fábrica donde hicieron mi computador? 다 인터넷에 가네 연구래. 다 정부 제 ¿De dónde viene el internet? Es que pasé una hora explicándole por qué no. 다 저랑 Sí, 상태. ¿de va? Chaladi, Samuel Mola Chaladi Nereza. 다 많이 찍어래. 다 저랑 저랑 저랑. Dice que ustedes dos piensan igual y que yo pienso distinto. 어딘데 지금 라게도. 그래서 이 인터넷 메신데시. 배나 신신 좀 계시게는 내 주어를 배나 좀 가르쳐야 되죠. 내는 내 땅거로 다 노티스 배나 아리린 아리네주 말레기어 봐. Entonces, probablemente sea así. Entonces, por ejemplo, si hay una noticia, algo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos, de ahí lo envían a este satélite y del satélite entonces nos lo envían a nuestro computador. 된대로 배. ¿Es así? Sí. Pues yo no sé muy bien cómo funciona, pero Sí. no sé, usted es el que tiene que saber. Insares. 어디 다 인사리. 저랑 마냥 완전 신이네. De pronto respiremos a mí, de pronto yo sé más de cómo funciona, pero yo realmente no tengo ni idea cómo. 근데 디야 네 가르 라고 싶어지 통기도 디 차리 티베타노 에스 컴퓨터 가르 로 Electricidad. 디스야 Cerebro. 티베트 nombre 테레 Entonces, no, si bien no sabemos cómo es un buen ejemplo y lo podemos usar. Entonces, computador en tibetano se dice lokle, que es la unión de dos palabras, electricidad y cerebro, o sea que es cerebro eléctrico. 어 디체도 다 디솔래 가서 리퍼 키고 봐 디메나 좀 다시바 로가 어르스는 내면도 깔래 가고도 딘데서 못하는 데서 자도 말아 데 자도 Entonces se parece en ese sentido que nosotros también tenemos como una parte física, como este cerebro, etcétera, que es importante. Sin embargo, el uso que se le da a los computadores hoy en día es diferente si tienen internet. Y eso no viene del computador, no viene con el computador, eso viene de otro lado. Sí. 단디 숨데 현송에 용전 숨데 ¿Entienden? ¿Tienen clara estas tres razones? 독바지 송에 독바사송에
¿Lo entendieron bien? Sí. 어때 몸배 당부터 생기 말해서 남자 연구 말이야 나 독바지나 남자 상무다나 나 로추세 상무다베 인스티가 Es decir, es muy importante aprenderlo, Nacho intermedio, en el sentido que si no lo entendemos, pues lo que hay que hacer es comenzar a reflexionarlo y reflexionarlo a ver si tiene sentido o no. Porque de hecho esta es la razón por la cual nosotros creemos lo que creemos. 그래 저는 대성지는 리고 있다 독바사나 오늘이나 내나 라본도 mentuk사나 아니 되게 나 칼레 되게 유튜브로 봐 La aprehensión es muy importante, es decir, lo que nosotros hacemos realmente es eso, es esto es o no es, analizamos, discriminamos y así es que nosotros vamos a saber cosas. 어때 나디 카르레스나 나 유럽의 산세네 판로래 나 초록 만천에 판로래 나디 내라고 요마 Sobre todo, por ejemplo, en casos como este, ¿no? Como tenemos todo este conocimiento de ciencia occidental y lo obtenemos, pero además nos llega todo este conocimiento ahora que viene desde la religión y lo obtenemos, y ahí ya no es tan fácil la unión, y ahí es donde necesitamos la aprehensión. 빠나디 다 유럽의 산세르바 La, 산세 네 랑가 힘바래 la, 랑가 힘바 las. 야, 다 줄록 현다네 랑가 힘바래 다주 지바래 부디스 Yuja, ¿cómo se 주스 줄록 주바 llama? 콘조 다 영어지 계랭으로 콘조 안 가가르바 Y pueden haber muchos caminos que nos lleven a esto. Por ejemplo, entonces está el camino de la ciencia occidental, está el camino de la religión, pero incluso dentro de estos caminos hay diferentes caminos. Por ejemplo, si uno habla de los judíos, los judíos serían distintos, ¿cierto? Es decir, el camino de ellos para llegar allá es otro, su forma, su filosofía y su estructura del pensamiento es otra. 어디 무 디피시 깔레 카보레미교 남자 내라고 요마래 Unir todos esos caminos no es fácil, es muy difícil. 빼낭나 아마레 지바 Por ejemplo, el nacer, el cómo se concibe, 마마 cómo, nacer, mamá. cómo se concibe, cómo las mujeres conciben, cómo la mamá concibe. 디 녀가 정마 녀가 강가 요마래 나 아마레 지바 강게 켈링 La verdad, eso es fácil, nosotros sabemos cómo funciona. 디 레라버로 메기 통고 유저 강게 레헤 직바래 Es fácil porque lo podemos ver. Todos podemos ver cómo es el nacimiento. 와 데미 다 대현바지기 용거리스는 빼깔레 카보로 와 깔레 카보 요리 얘나 맞아 칼레 사마다 록정체 Ahora imaginen el otro nivel, que es ver, por ejemplo, de dónde viene la mente. Eso sí no lo podemos ver. Ahí se vuelve difícil y ahí es donde nosotros tenemos que analizar y tenemos que estudiar. 와 데데체 에나 맞아 도바사 칼레 nombe잖아 양소는 라추야지 덴덴도 Lo podemos hacer lento. Realmente este aprendizaje y este camino simplemente lo tenemos que tomar lento, hacerlo como se debe y llegará el momento en que lo sabemos. 오야 다야로 다 좋아하는 저 시자 다 되네 시바 지단 시바 유비 시샤시 로가 임바 시샤시 데 좁차나 계제 시차네 다시네 네 소리가 양도야 인스 ¿Y en qué es un lunar? 난다 시바데 간데 이미 데시 직 잡차네 La. 다시네 좋아하는 데게 잡나 안 돼서 시바르바다 좋아데 시바르바 Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene estas sensaciones? Va a tener que ver con lo que llamamos conciencia. Y entonces surge la pregunta, ¿de dónde viene la conciencia? Y es de lo que vamos a hablar. 어다지 어다초 A mí, Sorwa, Ani, Dushi. Entonces, Di, Dushi, ¿va? 말에 아르바 So, 소아카 Di Sorware, Di Geladi. 소에 풍부카 Di Insare, Di. 데르 Lazo. 다 소아시드 다 되냐 다 부디스 산스나네 코란에 뭐 가르레 레가 가르레 안 간데 용거레 고 그룹 로파 가르요레 어디 되게 빼야 보여 El budismo
para analizar las cosas, las sistematiza y hace una clasificación. ¿Eso en qué consiste? Consiste en, por ejemplo, si nos estamos preguntando por las sensaciones, ¿qué son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su función? ¿Y cuál es su naturaleza? 어때? 따뭐 희바치. 그러게 뭐 희바치. Primero, ¿cuál es su naturaleza? 따 내가 가르치 그래. ¿Cuál es su función? 묘하라 그래. La función de las sensaciones es el de sentir. 좋아하니 묘하고 묘하스. Entonces, la sensación es sentir. 아. 칼리인데. Ejemplo, 아, 리카. 응? agradable. 너 리카. 남녀가 묘할 톡도 묘하. Entonces, ese sentir agrado o sentir desagrado, ese sentir es la sensación. 데라 따 망보유자. Entonces, si tenemos muchos, 좋아라. 대화요래. entonces, estas sensaciones no son singulares, son muchas, son en plural. Y entonces, por ejemplo, si es agradable, 대화제. entonces tenemos una sensación agradable. 야, 동네뇨마지. Sí, también podemos sentir cosas desagradables. 에나 파마제. Eh, 기마. 대화마이 동네마이 용바 숨. y también hay un tercero que es cuando no es ninguno de los dos, que no me es agradable y no me es desagradable. 에나 사보뇨와 장뇨와 책바 딱 빼만 보여봐. Y hay muchas otras, por ejemplo, sentir frío, sentir calor, sentir suave. 제자 딱 소샤 저기 초에 나와 풍부 초에 풍부디 딱 풍부세는 망보러 봐. 어디 개참고 집지. Entonces, esto es lo que llamamos, recordemos que el nombre completo es agregado de las sensaciones, es decir, y es sensaciones porque es lo que se siente, y es agregado porque son muchas, son un grupo, son una colección. 빼 좋아디 흉체흉. Shuk, Shuk. lazo. Las sensaciones es lo más fuerte. 딱 너무 희한하. 미치 뺄래야지고. Por ejemplo, 얌대자고 봐. si hay una pelea, si están peleando, 좋아. 내가 열배. ahí cuando alguien, dos personas están peleando, hay una relación con las sensaciones. Sí. Claro, Primero, es persona, muy malo, yo no gusta. La quiero, va. Aquí, Tiene no gusta de la quiero, cabo me de la quiero, va. Soa tu me de la va. Entonces, es decir, cuando está esta pelea, claramente hay un sentir que viene del hecho de que esa persona me gusta o no. cabo chuna. Me chico, pa chea, primero, cari legra, a mí me gusta, soa te va le quiero, va. Entonces, lo primero que va a suceder cuando hay una persona que a mí me gusta, que está en el grupo de lo que me gusta, es que va a haber una sensación de agrado hacia esa persona. 어차차. 다 꼬마 구구에나 소알 대화 요래. 당부 소알 진로를 봐. 대화를 가보 중에 얘네 차고지. 얘네 꼬마 구구를 봐. Kuma. 당부. 나. 로바 자면은 당부 나 가보 요. La. 잘라들 가보 기부 나. 소알래 그래. 소알 기부 중에 될 차고지 대화. La. ¿Y esto qué quiere decir? Que estas relaciones nos van a interesar mucho, en el orden que suceden y en cómo se relacionan. Ejemplo, yo veo algo que me gusta. Eso que me gusta me genera una sensación de agrado, pero eso no para ahí. Después de la sensación de agrado viene el apego sobre esa cosa y después viene la acción de robármela. 어때라 봐. 아니 배서 상한은 상한데 내 만도 랍도 당부 상한데 야보 칼라 야보. 아니 안내 무슨도 될 대화제기 요래. 대화제도 되고 요래. Igual en un restaurante, entonces primero está esta sensación de que este restaurante es bueno, después de que el restaurante es bueno, entonces yo de alguna manera genero la necesidad de ir a ese restaurante. 뭐 재산 안서 가가 조에 전혀랬다.
안쪽 간가 저의 욕보로다. Nosotros todos tenemos sensaciones, ¿verdad? 대체자 좋아도 개체 뭐니? 그런 로스 희바래. 얘나 좋아도 개체 보셔도 봉봉 희배 난거 봉보 당고. 봉보니바 희바 임비 봉보 당고. Entonces, vamos haciendo la clasificación. La clasificación es así. Dentro de nuestros agregados es el segundo agregado. Pero, si solo estamos hablando de los agregados que son conciencia, que son mente, ese sería el primero. ¿Sí? 네. 아니, 또 되는 거 되지 빠데. 나 좋아하더라. 그런 만나 가리 요래서는. 좋아하는 말. 저기가 가봤어. 오케이. 나 좋아라. 지당 개체와 니용 거. 루기 좋아, 이기 좋아. Las sensaciones hay dos en nuestra clasificación, ¿verdad? Entonces, la sensación tenemos que tener en cuenta que hay de dos tipos. La primera es sensación mental y la segunda es sensación corporal. 나 루기 좋아한테 당보 가리 용고. ¿Qué será la sensación lúgubre? La sensación corporal. Yes. 네 칼리인데. 비리오스. 나 대단 용고로 와. Entonces, tal cual, esto está caliente o esto está frío. 나 이게 좋아하게 내가 가르쳐. ¿Y cuál será la función de la sensación mental? Me gusta, no me gusta. Gapo, yopa, mepa. 가보 유바 매번 찍고 딴 두자 그래. 다 좋아하게 가르쳐나. 아네 계산한테 야가도. 아네 자 산이 텐데 야고 서고 그래서 다 좋아해 나 참네. 내가 마음 발에 민게디 이게 좋아해. 누구 좋아 다다메 요 말이야. Me gusta o no me gusta, quizás es una discriminación. Sin embargo, realmente su trabajo de la sensación física, después, que primero existe una sensación física, después viene la sensación mental, cuya función será decir, en el pasado, esta sensación yo ya la había tenido, ya la había experimentado. 나는 콜롬비아 때는 그래 una mujer bicicleta María. Igual. Por ejemplo, está María Pajón. Mariana, gracias. Entonces, por ejemplo, los colombianos la quieren mucho. Esa sensación que tenemos hacia ella no es de ahora, es del pasado que sabemos quién es y que la recordamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos viendo en este momento colores, y vemos el azul, el rojo, etc., eso es algo que está sucediendo hacia el sentido de la vista. En este punto, sobre todo, quizás vamos a encontrar una diferencia entre lo que dice la ciencia occidental y lo que dice el budismo. Por ejemplo, en el budismo diríamos no necesariamente que lo que hace que veamos es la relación entre el cerebro y el ojo, sino que dentro del ojo, conjunto al ojo, hay un sentido y hay una conciencia. Solo aquí. Que ya está acá. Y entonces lo mismo respecto a la escucha, está acá. Entonces, por ejemplo, está en un sitio específico. Ejemplo, en la lengua. En la lengua, el gusto no está en toda la lengua, sino está en el contorno. La palabra tibetano es en la media luna de la lengua. Y el tacto, el sentido táctil, está en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Sí, yo tendría una pregunta. En ese caso, si hay, digamos, si hay posibilidad de sentir
sin tener cerebro, digamos, en el oído, en el ojo. ¿Cómo se explica cuando la persona pierde retina, por ejemplo, pierde algún nervio relacionado que lleve la información al cerebro y no se puede ver más? Es decir, si existe conciencia, si existe en cada sentido, independiente del cerebro, ¿cómo se podría explicar que la persona deje de percibir desde ese sentido? O sea, ¿cómo lo entenderían ellos? Diré. Lepe tsayore, ¿wa? Lepe tsayore. Ine, kelsi wompo tan tetso di la yona, kelsi na lepe mena, lepe kitsa mena, Ah, na tonki me, chatsan kadres. ok, gracias. Muy bien pregunta. ¿Verdad? Ta michi yang par ta ngi chewa do sha do do. Michi leva tandar. Leva tandar michi. La, Leva perfecto. La. Cerebro perfecto. la, Hoy chorca dos ojos no. Pena. la. Che pena. Las. Shena. Entonces, sí, si bien es muy buena pregunta, gracias. Pongamos este ejemplo. Una persona no tiene ningún problema cerebral, sin embargo, tiene un problema en los ojos, que le pegan los ojos, Che y le quitan la lengua. Ana ngamo yomu pejin hakugu yimare. Entonces, claramente, pues no podría distinguir entre salado y dulce. En el cerebro perfecto. Sin embargo, el cerebro está perfecto. Lengua corta, ana no rica. Y entonces no sabe, no puede saborear las cosas. Ana no ve. No dulce, no gusta todo igual. Entonces, para esa persona sería igual lo dulce de lo salado. Chiktagi bes mato. No. Tirin chiktagi bes. ¿Quieren, ¿quieren intentarlo? Ana ya cosa. As dice. Ta ri chirangi tewa di yangja computer kan pa samatana. Ta chacha sidu jablo lo le yore duni yore. Chacha mune khaba yore ta dicha sambudo. 아, 매매 빼나 당보. 야. 자자디 로글링 마마야 전부 주고 민권나 이지. No. 다 자자 내요래 dünnüyor. Es decir, de alguna manera lo que esto nos demuestra es que necesitamos ambas cosas. Es decir, que en efecto un computador sin internet o solo internet sin computador no va a poder tener el funcionamiento que queremos. 디 패신이갈 저와 유서. 디 땅 디 dü니갈. 야블로 가마탄 디니갈 저와 요리스. Entonces, lo que sucede es que no es lo mismo, pero sí hay relación. Hay una relación entre ambos que necesitas, pero no es lo mismo. 다 잉글리시나 디 갑리 디 cerebro men switch 디체. Sure, switch. suche, 디 아마 바베트 로 가야. 디 아마 데 요르바. la, 디 bombe 요르바. 데 데체. la. 엔 쿠니 데와 베격 좀 와. Es decir, el cerebro como tal es parte de la forma, es parte del primer agregado. Eso lo que quiere decir es que su funcionamiento es necesario y va a tener una relación con la conciencia, pero es una relación, ¿cierto? El ejemplo es, por ejemplo, si hay luz, necesitas un bombillo, pero el bombillo no es la luz. 다 루스 문에 가오래. 데레 비게레. Por ejemplo, ¿la luz dónde está? ¿Está allá o está aquí? Pues 마주도 로고시 다 멋지고 저 먹고 저 전도 시는 가봐요. Todos ayúdenle a ella no tiene por qué contestar sola. 니만마다 저 보기엔 니만마다 저도 랍다. lo que pasa es que son partículas, ¿no? Bueno, yo no sé mucho de física, sí, pero realmente pues hay interacción de esas partículas con el ambiente, o sea, finalmente recae sobre objetos y se proyecta para que nosotros tengamos la percepción del objeto gracias a esas ondas o a ese tipo, digamos, como de energía física. Lok dul rabore. Na Sendri Kikor Mampochin Kime Inayang dire.
Lo kitul O que la produce. iore ani koranso chala ñamdu yona koranso chala chempato kore ani sanman. 어때? 야야. 딱 내잖아. 딱 내 삼주의다 부디스는 때 있잖아. 딱디 메기 빼나 제모냠도시 소아코라. 루그 공부 좋아된 내냠도시. 공부냠. 나, 빼나 피기 루스 내자운도 나. 디또 메기 제모 쓰르마. 하보고베. 하고 Kiamra 니키고나르와 디 루스 데레 니키고나 마레 옹보. ompo 옹보 두데르바. 나 에덤 소제. 페네즈 루스 잡든 디 루스에 잡. 에는 데네 초에 뇽도르와. lazo 바카르 체. 에는 초안 메기 초안 디가르나 요레 체. lazo. 얘나 레벨 데 오페 혁sem보레스 로직 바레스 용산 데네 요레 루스 데 요레 체. Lazo, cosa. Entonces, lo que yo pensaría, basándome un poco en lo que dicen los budistas, sería lo siguiente. Entonces, imagínate que tienes el ojo. El ojo le llega la luz. Y cuando le llega la luz, entonces le llega realmente a tres cosas. La primera sería que le llega al ojo. Sin embargo, también le llega a la vista, es decir, que el ojo y la vista son cosas distintas, ¿cierto? Entonces, al sentido de la vista, y el sentido de la vista en ese tiene la sensación que le produce, y sucede ahí entre el ojo. Ahora, esas tres cosas son las que se comunican con el cerebro, porque en efecto hay una relación muy fuerte con el cerebro y es completamente necesario, pero esas tres cosas son las que se comunican, no solo la luz. 어때? 다디 나네 백칼라 가보요. Es bien difícil. 빼나 ahora mi mente. Mi mamá caramo bonito labdu. hiba pesin per groesonde hegoda. 다 디베딜로라 mi mamá. 디베디 아기. 아가. mi mamá 아가. Yo aquí. 다 mi mamá caramo bonito labdu. 니에 삼론 데 레기리스. 이 좋아. 가야 누구 말했어? 딱 깨버나 히리스. 무슨 주그리스. 가야 파 누구리스. Solo para dar el ejemplo de que aparte de esa relación, que es muy fuerte, hay más cosas. Imagínate que mi cabeza es el mundo. Entonces, si yo estoy acá, mi mamá está acá, que vive en Tíbet. Y entonces, yo en este momento, cuando la recuerdo que ella tiene una cara muy bonita. Ese sentimiento, esa sensación que yo estoy, realmente está yendo hasta ella. Y no hay una relación directa con el cerebro, por ejemplo. Pensar en eso sería bueno, hay que reflexionarlo. A ver si... arriba. Mi cama muy bonito. La vena, samo peche llegue lugares, calle diciendo. Nuestro pensamiento va a los lugares que pensamos. Por ejemplo, si yo estoy pensando que mi cama es muy bonita, estoy llevando un pensamiento a mi cama. 다 대소래. 다 히바세야 되라. 지당 백자샤잔 데리스 탑주시에 백갈래 가고도. Lo más importante quizás es al analizar, voy a decir como no tener dogmas. Es poner exactamente que esto es, de pronto es lo que no nos dejaría analizar. Tenemos que abrirlo. 안에 메디타스 뭐 벤치는 라마나 동구여 오현 현구어래 비게 스마하 거두 다 자성부도 왔다 먹어 근데 먹어야지 다 도도 주 히바디 옹부 초아 메기 히반 되지 다 이게 히반데 보레자 가서 간 누구리시 어때 히기요 Chatsan 옹부 메기 초아 la 데라요레지 de la mire. 이게 초아 보레자 누구리시 Lazo. 얘나 세라버론 저와요레지 Lazo. Entonces, lo primero es que todo esto es un proceso muy largo, entonces tenemos que meditarlo, tenemos que reflexionarlo, tenemos que dejar los dogmas y todo esto. Sin embargo, ahorita no necesitamos eso. Ahorita, por decirlo muy simple, lo que hay que recordar es lo siguiente. Acá en el ojo tenemos el órgano del ojo y tenemos además la sensación del ojo. Y eso es lo que llamaríamos la sensación corporal. Pero también hay que recordar que tenemos la sensación mental, que es la sensación que sí está
por todo lado. Y además esas dos tienen una relación con el cerebro. Por supuesto que existe, pero son tres cosas distintas. Sí. Luz, diga che. Es exactamente como esto. Tenemos la luz. Inaya, lo piquen trabajo, ¿va? Sin embargo, con la luz de allá debe haber alguna relación. De hago de. ¿Eso tiene sentido? Lo va a tocar trabajo, ¿va? O tendré, ya, o tendré, también, supuesto, ¿no? Migi, también, social cangala, choa peque, champuta, choa huk champuindo, grupo chiche. Entonces, en este momento, recordemos que dentro de estos agregados tenemos un grupo, ¿cierto? Son varios, es una colección, y eso lo llamamos sensaciones. Da segundo carrera, dujir. El primero, de la mente, ¿cierto? De la conciencia. ¿El segundo cuál es? El segundo es la discriminación. Da kunya ñamdore, chidan lega choadan duhi ñamdo yongire. Siempre van a ir juntos. Ena lo jagarada. Estos dos, generalmente, casi siempre van juntos, pero no lo olviden, son diferentes. Dushegi, deta tene, mingdo ba o se labe. Dushi se de, deta tene, tsemanze ba o, mingdonge, mingdange. Lazo. La definición es tan simple que es como el que etiqueta, el que le sobrepone nombres a las Sensación. cosas. O tene, mingji tagrba ta. Mingji tagrba. A todo. Sí, O ta nuiba nombre. y lo que le pone nombre a todo. Di ni papa, di ni ama. Di kala, di chokzen, di pobase. Por ejemplo, esto es una mesa, esto es un libro, este es mi papá, ella es mi mamá. O dice, en di aripa, di libros, mindagra, di relojes. Entonces, es decir, yo le estoy sobreponiendo un nombre. Estoy adicionando este nombre, libro, arepa, mesa. O dice, ta di que chambu chik chagor. De wa ñamdu, soa ñamdu dushi di que chambu chiri. Lo importante es entender cómo va junto a las sensaciones. Tana de wa bala, de wa de la mingji tagrba. Ta va en. Nosotros siempre ponemos nombres, ¿cierto? Le damos nombre a las cosas. A me gusta. Aripa. Entonces, ejemplo, a mí me gusta la arepa. Gusta la que tango ducha chen que de soare. Lazo. Aripa se mingange duhiri. Lazo. Entonces, la sensación, cuando yo estoy enfrentado a la arepa, tengo primero una sensación que es la de bienestar, la de bienestar hacia la arepa, y después viene la etiqueta que le pongo, que es me gusta. Pena pango chigla simba nanda que pecha trebe, ¿no? Pango. Mulo ni chig. Ale. Pobre persona da temero. La. Bueno, simba nanda trebe, ¿no? Ejemplo, cuando llevamos dinero al banco. Soadi, ¿cuál tiene? Te chivo yo no, ¿cuál de wando de lebre va? Tipo, yo le pego. ¿Cuál chivo chuna sabe de wando va de lebre va? De wande. ¿Cuál te chivo yo no chana sam? Ale. ¿Cuál donge mena sambe? Soadi, ninji nyam de legire va? So, de wa. Chivo chuna sambe. 당보 방고 tel라 pecha tredu caresano tangre. Lazo. Cuando llevo dinero al banco, ¿cuál es el pensamiento que debo tener? ¿Qué rabaja mende? Sí. ¿Cuál es el pensamiento que debo tener? Es muy pobre. No comer. Samdan chivo machungre va. Soa chivo. Mulca en mí. Min di kyobore es. Lazo. 방고 생각하고서 물론이 네. 랑가수 니에동게 Ale. 다karlatto Dina nulcan. 뭐가 Mare, 말해 밀배 교보 Las- 무저 En un trecore. Por eso. 다karlat고 랑가수를 니에동게 된다 Las- 때나 등자에는 베네수엘라 민 물론 Cometí un error. No tiene nada que ver con eso. Sí, Eh, una persona. Un mendigo. Mendigo. 어 된대 대랑에 선반 남자 무죄 Entonces, alguien que le va a dar dinero a esta persona, ¿qué mente debe tener? ¿En qué debe pensar? 니에 초아 가르래
mi sensación, ¿cuál debe ser? No gustar. Cabo yo mare. Contende tondu. Por ejemplo, que no me guste. Oh yo mare. No gusta esa persona. Si no me gusta esa persona, No gusta chore. Esa persona duhiri. Minde. entonces, ahí están las dos cosas, ¿no? El desagrado que siento es la sensación. Y cuando el objeto sobre lo que lo tiene, que yo le pongo un nombre, la persona, esa es la discriminación. 닌지지야라 초와 거라. 처음에는 닌지지 말로. Es lo mismo con, por ejemplo, la compasión. Si yo tengo compasión, necesito tener una sensación y necesito tener una discriminación. 때나 들은데 견서 진달래 요발. Por ejemplo, ustedes que vinieron hoy a clase, 초와 가르래. ¿cuál es la sensación? raro. No gusta. Muy bien. 가르사나타 마음바 약보. 너야 너네 이게 좋아근데 잠버. 아니 진짜 약보. 진짜 용기 나 장기 아니 마음바 약보 요야스 건 되와도가. Entonces, por ejemplo, puede ser que no les gusta, que están aburridos, o puede ser la sensación de bienestar al suponer que van a aprender cosas que les va a servir en el futuro. Anita Macarere, en su 마지막 기본 요약 시도 ¿la? 서도 기본도 되라 지막 기본도 봐. 대시도 말로 조직이 시도 men당으로. Y cuando justamente están teniendo esta idea de que en el futuro van a aprender, ahí están discriminando sobre lo que va a suceder. 뭐 되면지. 단 두시세디. 아니 그런 로랑제 바제글 다 만는 나히르다. 당보디 초알레 그러봐. 되는 두시래. Entonces, siempre piénsenlo que vienen juntos, vienen como un grupo, como si fueran la mano. Primero, entonces, viene la sensación y después viene la discriminación. 배나 당기 방골 무대나 좋아요린 드시요. 대념도 가려. Ahí sí, entonces, por ejemplo, pongamos el ejemplo del banco. Si van a llevar dinero al banco, ¿cuál sería la sensación? ¿Cuál sería la discriminación? 방골라마다. Maribel. pobre. Ya, pobre ya, persona. No, de nuevo, es el 방골 들어오면 pobre persona da dinero. La, 방골스 디베탄. le reba. 방골스 Le- español. No. sorry. Ya. Oye, Banco son. what did da pobre da persona le ando 가르래. 당보다 좋아래. La, 소에 내가 제발. la. 좋아하면 무대를 말해. Entonces, lo primero que tengo que ver es justamente qué es lo que siento, cuál es la sensación cuando voy a dar este dinero, ¿no? Sin sensación yo no puedo dar este dinero al mendigo. 니바데 두히리. La segunda es la discriminación. 맹다오네 느껴버려 셨어. Y entonces esa discriminación es cuando digo él es pobre. 안에 대념도 다 로셴바 그래요. Y si ya tengo esas dos, ¿qué seguiría? La acción. Chagua. 네, 로 그래요. 샤와스는 로 말봐. Sin embargo, la acción no es mente, dentro de la mente que sigue. Emoción. 가르사. ¿Cómo son emociones? 마마. Semchu. Karere, correcto. Perna Semchu. dewa tan contro o di lago. 노노노. 대념도 심주 멘델라마 로 간가라 디팽이마. 다 대념도 개체주 그래요래. 콤바스요. De hecho, lo que debería venir es la compasión. 안 대념도 그래요래. 히랍. Y junto a la compasión debería venir la sabiduría. 안에 땡엔지가 레기요. 땡엔지. Y el foco hacia eso, el mantener eso. 또 대대제당 로직념도 그룹 야 초악 팀을 때는 그룹 배축 참보요. 그룹 주종한 이슈스인데요. Si nosotros vamos a darle a alguien y pudiéramos configurar ese grupo de todas esas cosas, eso que estamos dando sería mucho más fuerte, sería mucho más poderoso. 들어왔다. 안다잖아. 안다잖아. Por ejemplo, esto. 아는 대념도 그룹 가져. Actualmente cuando lo estoy sosteniendo, el grupo que lo sostiene, ¿de cuántos es? 빡빡이.
Dos. No. Eh, Pakwache. Los dedos. pues primero está la piel, Pierache. Ejemplo, ¿verdad? Sangreche. Venanoche. además está la sangre, las venas, Boisoche. los huesos. O tiene aquí. Hibia lega, te garranre. Y realmente, si lo vemos, es la función que tiene todas las conciencias, o sea, son todas las que actúan, no solo una de ellas. O tiche. O tiene lega, yo reche, un hiba mango ñam de hombre. Penan ducha ñam de te garranre. Hibia rotante, gurup, no hiba cheque lega le ese, yomare. Entonces, lo que es importante es recordar eso, cuando cuando estamos realizando una acción, nunca hay una sola conciencia funcionando, siempre es un grupo de ellas, siempre es una colección la que hace que todo eso funcione. Pena, min mena de oye hen marba. Nada. Min mena de oye hen marba. Por ejemplo, sin nombre No hay no hay discriminación. de oye yorbe. Da igual. Un archivo se Por ejemplo, hay bienestar, hay felicidad si no hay nombres, si no hay sustantivos. Min me ve caro yo ves. Por ejemplo, ¿existe un novio sin nombre? Min me ve cala al cabo yo ves. Por ejemplo, ¿les gusta la comida que no tiene nombre? ¿Cómo voy a poder decir que me gusta o no me gusta si no tiene? No conozco, digamos, una comida, pero sí me separé. Chichena, Kala, Tila, Es eso que Capollo, está y me di Kala, Kala Karere, Hakukiyo Mare. No. Ti yo amares. Ah. Ti yorbe. No, ¿hay eso? Una comida que yo no le pongo un nombre. Sí. Se la- Pena, persona nombre. Min llamo Gijila. Kunye. Ese no, de mare, de chimare, de mardas. No es verlo tan simple como que yo me llamo Geshe-la, que me llamo Kunkien, no es eso, sino Yo también, di. Ta Gijita. 43. Yo tengo 54. 43 años. Tatarela. Gijila, nombre nuevo. Ma lo hip chu hip left side. Di ming de mare. Manzo en de pelegan patisia lino di nombre mare. Ese sea te cara mingre. Ah, Tienen gente me tem di carimi. En di libro se minji tagre wa te cara. Es gusta. no. Por ejemplo, no es ese nombre que es conceptual en este sentido. Por ejemplo, yo a mí me dicen Geshe-la, pero me han dicho Geshe-la por un periodo de tiempo que vino después de que me ordené, como Geshe. Antes no. Entonces, es lo mismo, no es como decir Felipe Patricia, sino es el nombre que me permite señalar, discriminar la cosa. Es decir, cuando yo digo esto sin saber cómo se llama y digo esto, ese es el nombre que me refiero. Es lo que me discrimina el objeto para mí. Pena, yo voy al restaurante. Bogotá tiene mucho pan. Yo, nombre perfecto no hay. ¿Qué come? ¿Qué las lana? Una. Es calor muy bonito y comer. Entonces, es decir, yo le estoy poniendo un nombre a la cosa cuando, por ejemplo, voy a la panadería. No tengo ni idea, yo Geshe-la no tengo ni idea cómo se llaman los panes de Colombia, porque aquí hay muchos. Y entonces yo veo todos esos panes, yo no sé cómo pedirlo, pero veo uno que tiene un color bonito. Y yo digo, yo quiero ese. Yo le estoy poniendo un nombre. Di nombre. Es color muy bonito. Me gusta. Es un nombre de Le puse un nombre, el nombre es el que a mí me gusta, que tiene un color muy bonito. Gusta. Es muy color bonito. Se la du choa dan du hini fletzarva. Entonces, Bonita cuando... la du choa le ngorba. Es color bonita la du tiene du hilebro. Y podemos ver además que estamos usando los dos agregados. Cuando yo digo que me gusta mucho el que tiene el color bonito, el color realmente está haciendo una sensación cuando yo digo que me gusta, y cuando lo señalo estoy discriminando. O dire. O mingune terbata.
Entonces, eso es realmente lo que quiere decir aplicar un nombre. dime yo. Oye, tendría que también también roa alemanes en anda semjes en carina ne toda de duhini de shokshekundu kurum nir min dasa. Entonces, esto que acabamos de decir, recuerden, va juntos. Entonces, esto, para que yo pueda poner el nombre, quiere decir que he usado los dos agregados. Ane sok pungore. Ta sok mena me yong marba. Estamos hablando de la mente y estamos hablando de estos dos de la mente, pero no olviden que teníamos un tercero que sería la forma, ¿no? Es decir, si no tiene forma, esos dos de hecho tampoco hubieran sucedido. Tiene dedo que choater. Tiene mendaya de sumre. Entonces, llevamos tres agregados. Yo veo, uso mis sentidos, después entonces tengo una sensación y lo discrimino, le pongo un nombre. Oh, dale tiye. Desde hiena ya voy. ¿Quién son? Eso es muy importante. ¿Lo entienden? Sí. ¿Vamos hasta ahí? No, tiye. Odi, tal lo tites que le acabo de ordenar. Na tambo jandu. Pensé que esa mare samsu. Hablar de la mente, hablar de esto es realmente difícil. Cuando yo lo estaba estudiando en los libros, en los textos, en las escrituras, me costaba mucho trabajo. Yo decía, eso no debe ser así. Dira. Tati shuk jamno ma jangro jangro nga gomba ina tam leka terare shuk jamno jangro lo ni se jangro. Yo estudié esto durante años y ese era mi trabajo, a eso me dedicaba yo. Cuando estaba en el monasterio, mi único trabajo era estudiar esto y entonces lo único que hice fue estudiarlo. Ane ma jangna digo min zino jibe tayumro ba. Ti karere mi rere him pekunda shigro ba. Entonces, por ejemplo, eso, ¿qué es el nombre de cada persona? Era una pregunta que yo me hacía mucho. ¿Qué es esto? Me queda una duda. Oye ya. Tendré sí. Oye ya. Gracias a esta pregunta ya cuando tú suche. Tendré insta tiene lo obtendí más ni dos más o tira ahí. Entonces, está bien, quizás podemos entrar en el momento de preguntas. Entonces, recordemos la clase de hoy. La clase de hoy fue sobre particularmente estos dos primeros agregados de la mente, de la parte de la mente. Oye. Corporal, Oye. Gracias. Perdón. sensación, discriminación. Es que no me queda muy claro la parte de las sensaciones mentales. Y lo que entendí es que es como la memoria. Pero se reduce solamente a eso, a recordar las experiencias pasadas, o es algo más. Y Sor, Selpo Shinkime. Ani, Sortan Trempa, Chipa Chikian Repe, Perna di Trempa Chipu, di Moma Chawa di Repe. Oye. Da. Jerón chavo te o te muy bien ta kadu ba. Esa es una muy, muy buena pregunta. Da. Chemba rebese no chemba ra membership. Realmente no es exactamente memoria. O tereshe. Chemba se no mama ne ju ta tanta chemba se no terer ba ta ko. Mama chung saba ji. La memoria es algo que viene del pasado. Solo pasado. Ahora hay que traer chemba se de mama chung saba ji ya ya tengo ba. La memoria como tal no es algo presente, es representante del pasado, siempre está en el pasado. Ta pena di ban. Deja. Rika. Se di da y so ñam de le caleo. Rika lo. Entonces, cuando tomamos esta galleta, y esta galleta la pruebo, automáticamente llega esta idea de que esta galleta es rica, es sabrosa, y entonces están trabajando estos dos agregados juntos. Di o y rika. Cuando digo que es sabrosa, rica, Chimang ande de ñogi. y probablemente eso quiere decir que después voy a comprar más de esas. Man rudo. Y que choaga tarum ma. Y, Sani ande de ñuna ya po duxam de ya y po. ahí es donde la sensación mental, de hecho, fue al futuro. La sensación mental automáticamente dijo, mañana voy a ir a comprar una galleta. Chembe sani de la ngaje chen peshin yuji mare sangdo. En la memoria no puede ser, porque la memoria sería sobre el pasado. Y aquí Dígame. estoy teniendo una sensación sobre el futuro. Como deseo.
Pero memoria y eso deseo. ya no es discriminación. Cuando yo ya le pongo una etiqueta y le digo me gusta, no me gusta, eso ya no es discriminación. Ine gapo yopa mepa y dushi me pezza. 와, 다 뭐래. Muy bien. 와, 뒤에서 냠도 레가래. Es una formación. Es que como siempre están tan juntas y su función siempre va conjunta, 빼 레가 깔레가 보여다 봐 레가 충충 코란 투모 많이 베레레 이래 요래. es decir, siempre van juntas, entonces es muy fácil que uno diga conjunta las dos funciones. Sin embargo, es cierto que las dos funciones sí son diferentes. Están unidas. 빼나 딱 한달라. ¿Cómo se debe decir? 빼나 랍라지나 랍라. Por ejemplo, una clase. 오비스 레가 요래 기겐게 레가 요래 로브로게 레가 요래 칼라소니 레가 요래. Entonces, por ejemplo, imaginemos esta escuela. En la escuela tenemos diferentes funciones. Está la función del director, está la función de los estudiantes, está la función del profesor, está incluso la función del que prepara la comida. 저 베스바르 왔다 그 겐지디르 말랍데. Por ejemplo, está el director. 이나 칼라소살레서는 칼라소서 주르 힘이고 겐지히라 셰요 말와. Muy probablemente el director coordina, vigila cómo se hace la comida, pero hacer la comida no es su trabajo. 어디를 이나 보라 칼라소베는 겐진 칼라소는 좀니 칼라소는 지르 왔다티. 그봐. Yo manera, ¿verdad? 저 칼라소게 디흉셰르 봐. Es decir, él está pendiente de cómo se hace la comida, pero él no hace comida. 이나 냠도 내가 지르 봐. 어텐데 지르셰. Pero se necesitan ambos trabajos, ambas funciones se necesitan. 대체 땅 안서 뒤에 뺐는데 답변을 나발래지나. Quizás ese ejemplo no está bueno. Entonces, por ejemplo, la mano. 빼는 매직을 쫑주고 쪽 보이나. 제가 독자는 대흉셰싱도 이나 디게로가 구도. Por ejemplo, imagínate que vas a señalar a alguien y decir que es muy, muy mala. Entonces, lo que uno hace es que te señalo. Pero cuando te señalo, el trabajo de este dedo, que es el de señalar, no quiere decir que no tenga una relación con el trabajo de estos que no está señalando. 나 이게 지나. 마시 안 되고 구도 냠도. Por ejemplo, si cuando estás escribiendo, la mayoría de las personas usan estos dos dedos para escribir, 이나 델레 내가 열어. y estos tienen alguna función también. Apoyan. Sí, le도 와다 대신 Sí, 이거. apoya. 빼나다 가도. 원래 내도 와 대신 집에는 다 대신 징계는 딜레 내가 도 숨네. 이나 대서 내가 열어 봐 징계. Entonces, como yo cojo el esfero, con 3 dedos hago la función. Pero estos dos que me quedan, de todas maneras, tienen una función. Están haciendo- 다 매일 잠보잖아. 야, 대체인 뒤숨이 연구 말해서 냠들 봐. 잠보잖아. Ah, por ejemplo, algo suave. 소아베 대체데 안 돼. 얘가 냠들 라베 티데레도 와. Realmente para que yo pueda tener la sensación de suave, no puede ser como necesito todo para poderlo sentir. 나 하이 나오는 누구 지나 안 돼. 야가도 와. 대서 주나 다 말 봐. 야, 라베 이도 주고라 나오는 누구 주나? ¿No? 안 뒤져러 봐. No. Por ejemplo, no sé. Cuando... Sí, pero no sé cuáles son los otros. Entonces, cuando estoy rasgándome la nariz, aparentemente es el que hace la función, 얘나 라과레 강가라 라과다 니게 강가 로파 냠들이. 냠들 내가. pero realmente es la mano la que lo está haciendo. Y las partes que no están tan relacionadas también están haciendo el trabajo. 아니 마티르 모니오나. 상사 잡나? 내가 좀 가르쳐. 얘나 라과 내가 요래. No. Por ejemplo, cuando alguien se casa, 아니 데려 봐. el anillo, el símbolo es el anillo. 엔데닌지아신 데서로 권한 리고 말이야. 냠도 라과 강가 내가 요래 같은데 공도. Entonces, de nuevo, uno podría pensar que cuando uno está usando el anillo acá, en este dedo, él es el único que está demostrando que estoy casado, pero realmente no. Es los otros que no tienen anillo también lo están demostrando. 근데 제원도 냠도 내가 레기 요래. 얘나 쪼쪼르데 요래. 쪼고 내가 레기 요래. 얘나 냠도 유유 바래. Entonces, en el mismo sentido, respondiendo a tu pregunta de si eso no es discriminación o sí, es decir, es que tiene que ir conjunto los trabajos, ¿cierto? Tú no puedes separarlos, si bien son trabajos distintos,
es el conjunto el que lo hace, por ejemplo, el de los dedos. 뭐 대단 대배자는 가는 컴퓨터자는 간다 디냠도 내가 레당디 Por ejemplo, un computador, cómo funciona, 야간도 만노 백하리 야간도 qué es más, qué es mejor, el loglet en la 어 가리 야간도 que al trabajar en un computador, ¿qué es lo más necesario? ¿El computador o la mano? 컴퓨터이나 Las dos cosas. par sobre Por ejemplo, voy a tomar una foto con el computador. par sobre par so야 돼 줄봐 Entonces voy a eso, a mejorarla, a hacerla. 이나 루스 되와 요래 로 Entonces necesito la electricidad 안디 죽을래면 알래 되와 요래 y necesito las manos para hacerlo. 인터넷 되와 Necesito la 요래 internet para hacerlo. 내가 냠도래 Y cada uno cumple una función y es una función conjunta. 이나 par so야라 쭉 가드라고 투비아다 계속 계셔봐 지나갔대 No. Entonces, la función de mejorar esta foto, de hacer esta foto, es realmente la suma de las funciones que hay. Entonces, es una función, pero compuesta de funciones que están conjuntas. 되게 강가 내가 지당 그런 가가로 방고 Entonces, estas funciones son individuales, son diferentes. 가가로 배 ¿Son diferentes? cable loche La función de la electricidad versus la función... 투비아체 다인데서 La función de la mano, la función... 내가 레그로 봐 그는 누군가데 나래 그런 내가 가가래나 냠도 내가 레그 Sin embargo, si bien la función de la electricidad, la función de la mano, la función de la pantalla son funciones distintas, la función de mejorar la foto es una. 어 텐다 봐 텐데 그때에 좋아하는 얘는 얘는 간주 칼리칼리 하고 그러 어떻게 좋아하냐 그때에 좋아하냐 Es muy bueno esto, pero es lento. Porque uno lo que tiene que hacer es reflexionarlo y de esa manera es que lo va entendiendo, pero justo este es el camino de hacerlo. 나는 comer primero es más rabaja boga rabaja lengua rabaja tu tender va ¿La? respondo 따다 내셔도 ké 내가 여러 락벨 내가 여러 딱ké 내가 망보 여러 빠빠 제 so 가가 내가 도와 Entonces, por ejemplo, al comer, las funciones de cada parte involucrada son distintas. La función de la lengua es distinta a la función de los dientes y es distinta a la salivación. Sin embargo, el comer es una función. 딜레 내가 즉 도와 Esto, por ejemplo, esto tiene una función. primero rabaja 딜 내가 도와 Primero esto es lo que funciona, después van los dientes, 딜레 después la 내가 도와 lengua. 강가 내가 도와 난 내가 가가 네 가가래 Cada uno hizo una función distinta. Mi labio y mis dientes y mi lengua hicieron una función distinta, pero es comer. 딜 내가 약보 말래나 Si uno de ellos hace mal su función, 견도 가가 주고 휴에 내가 seguramente va a vomitar, va a tener problemas. 딱 고민 무죠 냠도 사드 되는 직대 나라 니가 라라 그러 Si como mucho, por ejemplo, pues vomito y se deshace. 어딘데 어 제장 코랑 다마 민트 그래서 내가 열대는 또 미빠테래도 마 미유당나 No. 저 양한테 제 마쇼 제대로 Y no termina ahí, ¿no? Es decir, está todo el sistema digestivo, supongo la El laringe. esófago. sí ese 딱 고민 solo en grupo 내가 코랑 가가래 되는 냠도 훈도 grupo 내가 딱 돼서 자성부도 아이 히바 대가랑 그룹 냠도 내그러면 제게 히바 제가 내가 내 잖아요 말 Entonces es exactamente igual a cómo funciona la conciencia. La conciencia tiene una función, pero cada conciencia tiene una función que es diferente como función, pero siempre van en conjunto. Entonces es exactamente a comer. 뭐야 뭐야 난 됐어 배공다 야야 맞지 Dos cosas. Una, entonces, el cerebro tiene una conciencia igual que el ojo. Y entonces la conciencia, nuestra conciencia, es la suma de todas las conciencias más la cerebral, si es que tiene conciencia. Si me dice... Sí, totalmente. Ok. Mi kinanshi yore, rewa,
아니 재산 레카 기남시 열배 아니 이요나 나 남시 나 남시 미 단렉차 단로 단디 단레카 기남시 열배 내가 하는 기슨. 레카 남시 믹 기남시 열배 뭐 재산 레 레파 아, 레벨 남기. 레베 남시 열배 자 아니 이요나 디 남시 쳔파 레베스 야, 뭐 ven pregunta. Yo no creo que haga ya puedo estar tipo Qué buenas preguntas han hecho hoy. Realmente tiene sentido lo que estamos diciendo porque las preguntas van en el sentido donde yo quiero ir. Ta ende. De saso. Muy rica, dulce, slabre. Entonces, ya vimos cómo estos trabajos es la unión entre decir cosas como existe, está y además es rico, me gusta. Rico la miel dere. Entonces, ¿dónde sucede el rico? Sucede en la lengua. Di ji nam hi che. Entonces, la conciencia de eso está en la lengua. Ji hi ba. Ji choa le kre ba. Ta dine mende. Di pan rica slaundu. Dinde che yi choa le kure. Nyam dure le ka. Y, en efecto, la función de la mente también emerge ahí. Hay una nueva función que sale a partir de que yo diga que es rico. Ta di como llama fabrica. Sora kabare. Galleta. Sora. Noel. Ma konzu che. ¿Cuál es la fábrica de esta galleta? Mu. Oh, dere. Ta di zu le ka rica la. ¿Y en qué suena? Di mingdaundu. No. Di pale budu. Entonces, al nombrar, cuando la lengua nombra esta galleta, está diciendo rica, eso es discriminar. Galletas mingdaundu di zu le ka. Ah, di donde fabrica mingdaundu. Oh, mu sengidi yi ba. Entonces, cuando después de eso me hago la pregunta, ¿cuál es la fábrica de esta galleta? Y digo, mu, esa es la función de la mente. Sí. Tande solo lengua ina, mon yung lagma di mon lagma ba. Con solo la conciencia de la lengua que me dice que es rico, nunca llegaría a la respuesta mu. Lagme. ¿O llegaría? No. No. Ah, dulce. Ah, rica. No rica. O di lagre me kyo di yi hiban duking mingta ba na hi. Tandi. Entonces, sí, la conciencia mental. La conciencia mental es la que me dice de dónde viene. La conciencia del gusto solo me diría si es rico o no. Nunca me diría cuál es fábrica. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que la conciencia mental existe. Sí existe. Lama mela re barba. ¿Sí? O di nangsi peshar shawa slabre. Nangsi peshar shawa. Como dijo el maestro Milarepa, las acciones, todas las acciones samsáricas son los libros de texto. Ten nashi De esa misma manera, nanzo a nosotros, da nang sigu riya tonya telaguro nangso hakos. cuando la palabra en tibetano es namsi, entonces nam quiere decir sentir para decirlo como sentidos. Entonces, eso que obtenemos por los sentidos. Sí, se me todo. Y sí es todo. O di nashi ena ngazo buddhist sans lobjon she gangala samlotang tenen che ne lo samlotang ro. Esa es la forma en la cual nosotros debemos estudiar de alguna manera el budismo. Es la forma como nosotros la hemos estudiado. Es el bien persona. Muy bien persona. Una persona buena. O la ondu hiba kaze le ka shikido. Entonces, ¿cuál es la función de la conciencia? Di gurubla konro chika yome guru yomare. Konro. Konro di gurub no yom tuku yomare. En ese momento, la ira no pertenecería al grupo. Konro. Ira.
Enojo. Dilevea kure yo mares. La- Tinde di mindi pe bundu sambe samlo gurum nala kondo yondo ku yo mares. Dentro de este grupo que yo estoy configurando no estaría la ira. Duchale kire. Sin embargo, podría estar el apego. Ta ese persona malo lepsano kondo lepsare ducha anle ki yo mares. Y entonces, si en cambio en otro grupo yo digo, esa persona, en el anterior dije que era buena, en este digo, esa persona es muy mala, ahí probablemente sí va a haber ira. Y de pronto no hay apego. Sí. Motere. O cheza Apego ta cariño. ngando. Apego. Ta di doctor karishi ore. En resumen, que Kana kondo yabutsigi yo mar. Chulo kanga kondo tsana yabutsigi mar. Kondo ducha ibe kimse karere. generalmente, incluso todas las religiones dicen que tener ira es malo. ¿Cuál es la razón por la cual se dice que tener ira es negativo? Porque le haces daño a los otros, a ti mismo. A una Porque Shempa afecta Tangá a no todos quiere. los una sentidos. reacción muy fuerte. Oh, shawan no ve kimse. Kuram ngo ducha karere. Leka mel nugri. Jebu mel nugri. Tal cual. Porque la naturaleza de sentir ira es el dañar. Sí, de querer hacer- Jebu mel. Kuram ke ngo karere. Kuram ke ngo. Corán, Menda choala choye cheni. ¿cuál es la definición de Kondo ngo kuram ke leka ngo karere. cuál es la función de la ira? O cheta. Ko norte tu ducha la. Muy ne su ko norshas. Entonces Norva. no sana. equivocarse. Oh. Ine di le carewa, di le Mare. Kuram di ngo norva. novo. Yune mel nova. Norva Ya. leka shedu tango norre tene mel nuva. Entonces, la función de él es ver de manera equivocada. O cheta. No deledi muy ne tu. Tati ducha re la wele norte tu. Muy ne tu mai bata. O tantang ando londe ne mangbo yore se de. Ten nahi. Muy ne tu karire. Tango ne karire se di. Di rwa. Entonces, justo por eso es que después terminamos haciendo daño. ¿Y dónde está nuestro trabajo? Nuestro trabajo está en no tener esa confusión. Entonces, de poder, antes de que suceda, de evaluar qué es, y al saber qué es, no lo pondríamos dentro del conjunto, dentro de la colección. Ta pa ti. Resbun. Ejemplo no son eso. Con eso se responde la pregunta. Sí, señor. Sí, Sí, señor, se no mone. Ejemplo no se ríe la verdad. Sí, ¿Qué te señor. pasa? Di la onga. Menge, chewa manda. Chewa len ejemplo no son eso. Quieran... Tanta maíba. Ejemplo no Vale. son. Sin embargo, ahí está una parte de la respuesta, falta más de la respuesta. La respuesta, realmente ahí está hasta una parte, falta hablar de más cosas. Ya, pa ti. Que Chela, cuando se habla del agregado de la discriminación, ahí hablan de agradable y desagradable, pero ese es el que hace que uno etiquete bueno o malo, también, o sea, es sinónimo. Di dushikor. Ani dushikor debo tan duniel yore. Ine diyan duksha tan yakpo repe. Duhi eh. Na. Oh, ya. O ta te amo ben pe ku. Ta choa duhi te so. Tagda yore, no bi yore. Choa ben no ba yore, tagda yore, no bi yore. Ñam de yongre ba. Realmente hasta ahí, hasta hablar de la discriminación, hay que hablar de nuevo en conjunto. Entonces, ahí está lo de que hay una sensación y pues se pone una etiqueta y todo esto viene en conjunto y eso es una etiqueta. Eso sería una etiqueta. Ta Sí. di pena chizu di su sobres lamna. Por ejemplo, ¿quién es el fabricante de esta mala? Su sobre. ¿Quién lo fabricó? Machela.
Geshe-la. 와, 네 기힐라가 소브레스. 단 두히리, 네 기힐라 소스 민다송아. Entonces, ¿eso qué es? Eso es discriminación. Ustedes acaban de proponer un nombre sobre quién lo fabricó. 어떤 노스. 단 두히리 노르. Sin embargo, están equivocados. Porque la discriminación puede estar equivocada. 노르송스. No. 두히 따다 말해. 민디. 에스 기힐라 하나서. 다야 앉아질라. 대야는 저 통제 수술. Entonces, ahí hay una equivocación. Entonces, voy a volver a hacer la pregunta. Anila, ¿quién fabricó esto? Un artesano. Patila. Patila. 어딘 두히 렉스 바디스르 뭐만 아데스. Tienes razón, fue Pati. 와 두히디 바디스 따다르바 따다 인도 본 데버는 두히라 렉니 용이요. Entonces, ahí hubo otra discriminación que sí era la válida. Eso lo que quiere decir es que nos falta algo más. 제가 콘로냠던 롱갱이 두히 노데브레스 라고라 또도 En 콘로 fin, 직원 롱마다 콘로냠도 남힐레그레 소알레그레 두히레. es decir, que hasta ahí donde vamos hay más cosas que están dentro del conjunto. Por ejemplo, están las cosas como la ira o la felicidad y ese tipo de cosas también son parte del conjunto. Ya no hemos hablado. 어, 데르바. 단 두히레. 어때? 노라다. 소알라 노바다 노마도. 니까요. Sí puede haber, pero hay que recordar que puede ser equivocada esa discriminación. Tenganzo min yuan de momento ganzo. Pena mi jino, esa persona muy bonito. Labdu, ¿sí? Yang du hi chigre. Ni ma kai, oh, esa persona muy malo la du hi hiemba chigre. Mi chigle tembe. En tagda yong mara niga ya da do yong mara. Sí, pueden haber dos discriminaciones del mismo objeto. Por ejemplo, tú puedes llegar donde una persona y ese día dices, ¡ay, qué persona tan buena! Y al día siguiente dices, ¡qué persona tan mala! Ambas son discriminaciones, es el mismo objeto, pero son diferentes discriminaciones. Tiene, Colombia más de Bogotá chigole tende yore. Aquí en Bogotá hay mucho de eso. Esa persona muy bien. No yo matir. O sea, esa persona muy mala. Aquí vos. Aquí pasa mucho. Soa cagar, va botere. Entonces ahí uno puede ver tanto la discriminación como la sensación diferente sobre la misma persona. Qué buena es esta persona, entonces me voy a casar con ella. Qué mala esta persona, entonces me voy a divorciar. ¿Entiendes? Soa eso más. Yo soy UBS, duji. ¿Lo entienden? Es decir, ¿han visto? Ñam 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 ve. ¿Han experimentado esto? 어, 다음에 두술에 가서 삼는 땅에 도와. 냥엄마 야부도 삼소. 단다 야부 매버 통스. 오늘 삼로 가른 너래 딱딱 가르래. 딱 제시는 지규도 와. Eso es lo siguiente que tenemos que analizar. Si antes yo pensaba, discriminaba que esto era lo bueno y ahora comienzo a discriminar que esto no lo es, esa forma de pensar, ¿dónde es que está equivocada? 왔다. 맞아. 좋아를 잡아도 벤 좋은 말다. 다 저런 조들이 롭좀 쉐디 때저 초에는 잡도나 템포 되기로 좋아를 맞아는 벤도 영인데. Entonces, verlos en conjunto y hablar de la discriminación, de la sensación, puede tener beneficio si yo lo uso como un agregado, como una colección. Si yo pensara solo en la sensación como un individuo, ahí probablemente no va a haber beneficio. Pena es gacheta muy rica. Por ejemplo. Por ejemplo, si yo solo digo galleta rica y absolutamente nada más, 안데리가 간데제 소브레 니 간데제 힘보레 딱제시는 지마 수수소hin 수소hin 야고차그와 sería muy diferente a si yo hago un análisis sobre ella, dónde fue fabricada, podría comprar más, podría beneficiarme de ella. Es muy diferente si yo uso todo el conjunto, así solo digo una cosa. 디링기 롭자 난주 디링기 롭제 De lo que hablamos hoy, la clase de hoy es sobre, la enseñanza de hoy es sobre. 마냐나 소에나 려면나 ene pen sani 려면나 Si este conjunto de agregados de los que hemos hablado, mañana ustedes no lo usan para analizarse, 만남도 다야 잠버 por ejemplo, si van en un avión, ¿lo van? 네. 에 잠바니
retanga chang yo marta. Por ejemplo, si van en avión. Yana namro matam tiene piendo medua. Eh, Mi namro tanga chang bari. la, Ana namro matam la, na namro cheta maño. es diferente. Si por ejemplo yo quiero aprender cómo pilotear un avión y lo quiero hacer, pero descarto el avión, pues no voy a tener ningún beneficio. Te machang chik barbata. Eso es igual, ¿verdad? Ro tiringi zinda di sani gi mezele pena. La única forma de que nuestra clase de hoy tenga beneficio es, Ana mo be class che. es decir, si la clase fue buena, Tiringi represent jamba di lo que estudiamos hoy, sani rewa mena. si llegase a no tener relación con lo que hagamos mañana, Ana chibo chipare. sería como descartar lo que hicimos hoy. What did? Ta jana de karu sena pena dinde ji duhi teta tiki du me karu chen no yo. Duhi te ta karu re. Ana me meza kande shi gu. Entonces, en lo que hagan, comiencen a analizarlo de esa manera. Comiencen a pensar cuando tengan un pensamiento, estén haciendo algo. Entonces comiencen a pensar, ¿cuál es la discriminación? ¿Cuál es la sensación que estoy teniendo? Comiencen a observar su discriminación y comiencen a observar su sensación. Oya. Geshe-la decía que las sensaciones corporales y las sensaciones mentales difieren, o sea, son distintas. Entonces una persona podría tener una sensación corporal de dolor y una sensación mental de tranquilidad. Y Itzor tan luki sor kakarewa. Chetsan, kelsi michik luki sorwe gyune du na yore. Perna na yore. Natsa. Natsa yore. Ani Itzor tenso hlohloshe shine de kiorepe. Okay. Ta dipe abudu. Muy bien, Ta yo tengo ese dolor. muy bien. Ta di ilu tsuare. Entonces, cuando tengo dolor, eso es una sensación corporal. Ta di nagiyor, nagiyor. Entonces, tengo una enfermedad acá, tengo un dolor acá. Ta descange por ciento ya se han nagitu. Entonces, eso es, digamos, que me produce un dolor del 50%. Ta nge mende. Sin embargo, mi mente, Tsuale. Es cáncer. Cáncer, cáncer. Ale. Natsa, Y cáncer. sin embargo, mi mente está pensando que eso es cáncer. Ana no doctor, no medicina. Y yo no tengo doctor, no tengo medicina. Ana ta yo repito muria. Y entonces, comienzo a pensar que me va a morir. Ta por ciento 50. Eso es el otro 50%. Ta yi tsuage del nombre ya da por ciento 100. Ya cha logro ba. Entonces, Dungen ya. eso es realmente el 100% del sufrimiento. También ya han apoyo. Lu tsua ya han apoyo ta ya han Entonces, sí es cierto que en esta sensación corporal yo tengo la mitad. ta ma ya la yi tsua ya logro ba. Y Yi tsua ma cha to ba. si yo entonces lo bajo del lado de la sensación mental, Pena. Nara ran chena. O sí, yo tengo 54 años. por ejemplo, yo Más joven no hay. tengo 54 años, no soy más joven que Gracias eso. a mi mano mucho trabaja. Entonces le agradezco a mi mano que ha trabajado tanto. Ahora un poco perma bien. Y está un poco enferma, pero está bien. Chena por 140. Entonces ya bajo a 40%. Ana tiene. Oh, aquí Colombia Bogotá muy bien, medicina muy bien, doctor. Y como acá en Bogotá la medicina es muy buena, Una ropa llore. tengo ayuda, me ayudan, Por 130. entonces ya bajé al 30%. Ah, tiene. Ah, tú no tiene mi cama. Che, me mamá le ducha su certa yongri. Además que si me doy cuenta que yo fui el mismo que me hizo esto, que esto fue mi karma, que yo fui el que lo ocasionó, Ana por 120. vamos al 20%. Eso, casi la agua llega y ahora pescale, ahora la agua nagi, ahora la agua ganga, casi ni ahora, casi un cuanda ahora. En cambio de hacer que ese dolor que yo tenía en la mano me afecte la mente, me afecte el cuerpo, me termina afectando el corazón. Muchas personas ahora murió.
En este momento muchas personas están muriendo 안 porcento 10 y es el 10%. 어때? De baja el virus. 루그 쪼라 이게 gracias. 쪼아가 쓸기는 쓸다 이 쪼가 쌈롱다만 나타는 말레몽을 봐. Entonces, justo la sensación mental la bajé hasta el 10. Tere, calle. Mi novio fue. Yo moría la cura. Sí. Está ahí, ¿sabes? Porque es Bogotá, muchas, solo viven muchas personas. Ahí. Entonces, claro, ¿no? Cuando, por ejemplo, sufro porque mi novio se fue o se murió. Yo Pero ahora, ¿por qué si en Bogotá hay tantas personas? yo ahora más joven. Soy joven. Muy cara bonito. Muy bonito. Mucha gente. De hombre. Entonces, si yo soy guapo y además hay mucha gente, pues llega alguien nuevo. 어디 강가 렘 주고도 왔다. 강한데. 루그 초에 강한데 이그 초아가 렘 두그리. Y automáticamente esa sensación mental de problemática, de dolor, bajará. 들어봐. Disminuye, gracias. 제장 가서 이게 좋아돼. 어떻게 좀 야야. 어딘데지. 나는 가서 어딘데 제단 게다. 잠ben 제부디 미 메젤은 요아치나 적대. Entonces ya se nos está acabando el tiempo. Lo más importante es pensar en que si hacemos y estudiamos esto bien, vamos a tener un buen resultado. 나 제와지마 개첨보래. 부디시 나 제와지마 개첨보래. En el budismo es muy importante las vidas futuras. 이나 딜레 개셔와. Y, 개셔효디. y sin embargo, lo más importante 수수 메젤 훌루께는 다 적대. es la tranquilidad nuestra propia tranquilidad. 아나 메젤 훌루로 와마잖아. 장안에 갈치다. Si ustedes hacen algo que no está en pro de su propia tranquilidad, ¿qué beneficio hay? 딜레체다. 아나 나랑에 부슝중을 초알라. 낭줄롭종시는 방부로고 제수. Nosotros hemos tenido mucho beneficio, incluso desde pequeños. Hemos aprendido mucho. 어때 지난번 때 로코체나 아니 로코체나 데브르바 Y tenemos que recordar esas ayudas y esos beneficios que hemos recibido siempre. 무대는 기부서야시도래 Nosotros hemos recibido, además, hemos tenido bienes, dinero, 무리카 코멜 hemos comido bien, 무리카 로바 hemos tenido buena ropa. 아니 요 펠레스타 데르바 Y eso, con eso, sabiendo eso, sería fácil ser felices. 무베 enseñanza 요 펠레스타 Si la enseñanza estuvo bien, deberíamos ser felices. 어딘데 로종처럼 제스 아는 디지라타 페진 롤링 인지르바 Incline, dice? muy probablemente la siguiente clase lo que hagamos es discusión. 아니 좀 Debate, 전에 discusión. 말에 좀 야구 이제 사이언스 워르베 사이언스 디행기유나 딘딘데스 아니 부디스니데라스 라나 가서 예쁘샤 Es decir, aprovechen la oportunidad de que ustedes han estudiado un poco de ciencia occidental y así con estas ideas de la ciencia budista, únanlas y seguro habrá mucho beneficio de eso. 난 부디스는 마차 그래 Entonces, por ejemplo, pues si es de budismo, pues yo soy monje. 지단 사이언스 좀더 잘 그래 Su- 다 사이언스 좀더 잘 그래 만지야 더러 말지 Y probablemente ustedes en el colegio o en la universidad estudiaron ciencia. yo tengo ansi zero das Yo en matemáticas sé 0. 어디래 애는 안 좋냐면 도체나 야고차야 돼 Pero si estamos juntos, ahí podríamos aprender. 뭐들 엔 저저 로 그랬대서 말로나 제 사이언스래 안저 지글람나 시 노라나 게모게다는 편도요 말에 니 말에 레람나 빼고도 Lo más importante es que se enganchen con lo que hagan, ¿no? Es decir, no que simplemente digan sí, así es o no, así no es, sino que ustedes mismos vaya puedan tener el debate. vaya Muchas gracias. gracias Educación, Chela. 교환이에요 다 마찬가지로 유전도 와저 개말로 와서 살아보고 저 순저로 맞게 받는 게 유지게 오늘 공도 배워 Vaya, gracias. Gracias, Michelle. Vaya. Vaya, Vaya, gracias. Gracias.